El origen de las agencias de viajes en México y en el mundo. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Quizás te preguntes, ¿y cómo le hacían las personas antes de la invención de la agencia de viajes? ¿Cómo programaban y decidían viajar a diversos lugares? Pues te diré que antes era muy complicado, hasta que surgió una idea en una persona llamado Thomas Cook. Te diré que ese origen de esas empresas dedicadas a organizar, contratar y hacer de intermediarios entre la persona que desea y los que ofrecen los servicios. El viajero necesita de esos valiosos servicios para obtener mejores ofertas y diseñar un itinerario más adecuado y más acorde a su presupuesto. Te diré que esta idea surge en Inglaterra el 5 de julio de 1841, cuando un emprendedor y ferviente religioso de la Iglesia Bautista quiso ayudar a un grupo de personas que tenían problemas de alcoholismo. Y de esta manera, él organizó para todos los enfermos de alcoholismo, que eran 540 individuos en esa región de Inglaterra. Él les organizó un viaje en tren. Ese viaje partiría de las poblaciones de Leicester y Longbourn, con motivo, el que él dijo, el motivo era para asistir a una importante reunión del movimiento por la templanza. Recordemos que estos absurdos movimientos de la templanza sucedieron mucho y ocasionaron lo que se le llamó en Estados Unidos la ley seca, que todos conocemos y que originó a personajes como Al Capone y tantos otros. Incluso el presidente mexicano Abelardo Rodríguez estableció casinos, de los cuales él era socio y dueño de algunos de ellos, y se dice que tenía tratos con el mismo Al Capone, el expresidente Abelardo Rodríguez. Tantas y tantas cosas se dicen que eso ocasionó una afectación del tejido social en México y en Estados Unidos, sobre todo en México, y que de ahí iniciaron la situación que hoy desemboca en la situación que se vive en México. Desde esos orígenes, por la ley seca que se promulgó en Estados Unidos debido al movimiento de la templanza que se originó en Inglaterra, al cual pertenecía Thomas Cook, que es el fundador de las agencias de viajes. Sin embargo, él lo hizo con una buena intención. En 1841 ofreció y organizó un viaje para 540 personas y ese fue el inicio de la agencia de viajes Thomas Cook, que posteriormente fue el ejemplo a seguir para el resto de las personas que quisieran dedicarse a ese oficio. La organización de ese viaje de Thomas Cook, de su primer viaje de 540 personas, fue todo un éxito, lo que lo motivó a repetir la experiencia durante los siguientes años, pero cambiando los destinos. Ahora ya no irían únicamente de una ciudad a otra y no sería únicamente un viaje en tren, cambiaría los destinos y los medios de transporte. Primeramente lo hizo dentro de Inglaterra a inicios de la década de 1850 y posteriormente fue multiplicando los destinos. Eran muchos los destinos, eran varios y miles de personas acudían por la fama que adquirió Thomas Cook. Solicitaban su servicio miles de personas. De hecho, se dice que cuando el Titanic partió en su viaje inaugural, algunos de los pasajeros del Titanic habían adquirido planes de viaje con esta agencia llamada Thomas Cook. Esto fue ya para fines de la década de 1850. Había varios destinos y había miles de personas que decidían viajar y conocer el mundo, ya no solo para acudir a reuniones del movimiento de la templanza de la Iglesia Bautista o que fueran enfermos de alcoholismo, sino que ya lo hacían con un carácter totalmente diferente, simplemente para conocer, para viajar, por aventura, por ocio y con fines turísticos. En un inicio fue así, pero el mismo Thomas Cook se desligó de todas aquellas cuestiones y se abocó únicamente al ocio y al turismo, a complacer a las personas que querían experimentar, que querían viajar y ver nuevos destinos. Así nació la considerada como la primera agencia de viajes de la historia, y cuyos destinos ya eran incluso internacionales, porque ya ofrecía viajes a Egipto, a conocer las pirámides, a Estados Unidos, a otros destinos en la Europa continental, y durante la segunda mitad del siglo XIX
otras muchas empresas, otras muchas personas se dieron cuenta de ese éxito y empezaron a crearse y surgieron unas y otras, y así en 1865, ante tal competencia, Thomas Cook abría el primer local del negocio en pleno Londres, esto es, abarcaba las principales ciudades importantes de Inglaterra ya para 1865. Ese mismo año, su hijo John Mason Cook comenzó a trabajar junto a su padre y así en 1871 se le cambia el nombre y se llama la agencia Thomas Cook & Son. Thomas Cook & Son, nombre que mantuvo durante un siglo hasta que en 1974 la compañía lo cambió a Thomas Cook Group, que conserva a hoy en día. Fue la primera que surgió y aún hoy en día cuenta y ofrece el servicio internacional a miles y miles de viajeros. Pudieran ser incluso millones de personas que a diario ocupan los servicios de Thomas Cook. Te comentaré que uno de los aportes más destacados, la invención más destacada de Thomas Cook, fue la creación del sistema de pago basado en cupones, es decir, el viajero ya no llevaría efectivo o dinero o valores monetarios, sino llevaría vouchers o cupones. El sistema de cupones fue inventado por Thomas Cook. Estos eran concertados con hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicio y se utilizaban como medio de pago para los clientes de la agencia de viajes. Ya con posterioridad, esos eran canjeables en las respectivas sucursales bancarias por el prestador de servicio. Te dice que esos son comúnmente conocidos, esos documentos, como vouchers. Esos cupones son los llamados vouchers. El ejemplo de Cook fue imitado tanto en América como en Europa y ahora no nada más se usan para agencias de viajes, sino que se diversificaron hacia otro tipo de servicios. De esta manera, Thomas Cook dio nacimiento a la creación de numerosas empresas dedicadas a la producción de turismo y a la intermediarización. Esa es la clave del turismo, los intermediarios que ofrecen diferentes opciones y así de una manera se pueden estructurar recorridos turísticos para las personas. Los prestadores de servicios, algunos ofrecerán clases de baile, de turismo, cuestiones artísticas, masajes, exposiciones artísticas y un sinnúmero de servicios que van incluidos en un itinerario turístico, incluido un autobús de transporte, un automóvil, un taxi, un vehículo que traslade a la persona o incluso pudiese ser una moto de agua, una moto de 4 ruedas, el poder viajar en un globo y tantas opciones que pueden ofrecer hoy en día las agencias de viajes. Sin lugar a dudas, el pionero y a quien se le ocurrió en primera instancia esas ideas innovadoras, como fue sobre todo lo de los cupones o vouchers, fue a este individuo llamado Thomas Cook. En México, ¿cuáles son los antecedentes de las agencias de viajes? Te diré que, bueno, podemos recordar que los primeros viajes fueron organizados por el Club Rotario de México en 1926 y en 1935 se formó la primera agencia de viajes en México llamada Wagons Light Cook el 25 de julio de 1935. 3 años después de que se fundó la primera agencia en México, ya 3 años después había 16 agencias de viajes para 1938 y para el 7 de julio de 1945 se fundó la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes en 1945. De ahí nos trasladamos un poco más avanzado en el tiempo hasta 1956 y 1957 en que se crea la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, la llamada COTAL. Y un año después, el 24 de diciembre de 1958, el presidente mexicano, el entonces presidente, recordemos al que recuperó el chamizal, Adolfo López Mateos, que era el presidente de la República, creó el Departamento de Turismo, dependiente del gobierno federal. De esta manera, el gobierno mexicano le daba importancia a difundir el turismo en México y en el mundo. Y así, posteriormente, llegamos a 1867, donde se generaliza el uso de vouchers en México. Recordando, siguiendo la cronología, 1958, Adolfo López Mateos. Posteriormente, en 1971, Luis Echeverría Álvarez ya eleva el rango de ser un departamento de turismo. Ahora ya crea la Secretaría de Turismo, que era la encargada de formular la programación turística nacional.
1971 Luis Echeverría Álvarez, posteriormente el 6 de febrero de 1984 Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México, publica y modifica por quinta ocasión la Ley Federal de Turismo y el 16 de agosto, eso fue en febrero, ya el 16 de agosto del mismo año, 1984, se expide el reglamento de agencias de viaje en México y llegamos a 1993 cuando el secretario de Turismo mexicano Pedro Joaquín Caldwell deroga el reglamento de las agencias de viajes para motivar la inversión en el sector. Posteriormente de esa época, de los 90 a los 2020 en los que nos encontramos, podemos observar un increíble crecimiento del turismo en México. Sobre todo detonó con lo de los pueblos mágicos y más apoyo que recibieron en los diferentes gobiernos, siendo México hoy considerado por algunos de la sexta a la novena potencia mundial turística. Algunos nos sitúan, algunos indicadores, en el noveno lugar como el noveno destino turístico a nivel mundial como país y algunos otros como el octavo, el séptimo o el sexto. Variamos del lugar 6 al lugar 9 a nivel internacional de acuerdo a las preferencias, de acuerdo a los diferentes analizadores de tendencias turísticas mundiales. Sin lugar a dudas, México es una potencia turística y recibe gran parte de sus ingresos del turismo. Recibimos divisas y recibimos un impulso a la industria turística en México a través de los millones que nos visitan cada año en México, en nuestro país. Es un destino muy gustado, sobre todo la Riviera Maya o destinos y zonas como Teotihuacán, la Ciudad de México y otros lugares como Huatulco y tantos destinos que ofrece nuestro país a nivel internacional. Cabe aclarar que el turismo es turismo interno y turismo del extranjero. Los dos son valiosos y los dos estimulan y sirven para generar una economía con mayores perspectivas en el mediano y largo plazo. Sin lugar a dudas, crea y genera miles, millones de puestos de trabajo, de los cuales México se beneficia y se debería de contar con un apoyo mayor a este sector en auge y en crecimiento que es puntero a nivel mundial. Te digo, recordemos que nos sitúan del lugar 6 al 9 los indicadores internacionales. Así que México goza de la preferencia de millones de turistas en el mundo que son los que nos visitan. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.